Y bien, allá estamos de regreso. Queremos saludar desde ya a otra panelista que vamos a estar con ella conversando. Es la psiconutricionista Romina Pinto. Un Hola. gusto de conocerte, ¿Cómo Romina. estás? Un gusto para nosotros Hola, también a todos. ahí, que nos conozca también el público. Desde San Vicente para toda la sexta región, en este matinal. Un gustazo a todos. Romina, bueno, quiero que conversemos un poquito en cuanto a la nutrición. Si bien tú eres psiconutricionista, ayudas con esta implementación que es distinto a solo ser nutricionista. Ujú. Cuéntanos un poquito cómo es La visión esa diferente. visión, claro, diferente. En realidad la psiconutrición es un poco de ver al ser como un ser multidimensional, donde vemos al ser como un todo, como cuerpo, mente, alma y espíritu, donde nosotros no solo visualizamos problemas mentales como tales, o problemas nutricionales o físicos como tales, sino la integración del ser como un todo, donde tenemos dimensiones psicoemocionales, sociales, conductuales, mentales, físicas, o sea, en realidad somos multidimensionales. Como tú bien mencionas, la psicología también juega un rol importante en la alimentación. Y si bien es cierto, ya estamos en invierno, ya estamos sintiendo el frío de este invierno, ¿hay alguna alimentación especial? ¿Hay algunos mitos sobre la alimentación en invierno? La verdad es que nosotros tenemos un concepto súper errado. De repente yo a los pacientes les digo, siempre van a tener ocasiones de fiesta, ponte tú. Nosotros nacimos en un país sociocultural donde todas nuestras fiestas, todas nuestras alegrías son en torno a la mesa. Por lo tanto, siempre va a haber un 18 de septiembre, siempre va a haber el cumpleaños de la abuelita, el bautizo del Pedro, en realidad siempre van a haber instancias. Y lo mismo pasa con las alimentaciones estacionarias que se llaman. ¿Ya? La alimentación estacional de nuestra época de invierno claramente es más calórica, por una cosa de aportar mayor cantidad de calor. La alimentación genera energía. La mayoría de los nutrientes que tienen que ver, y sobre todo los hidratos de carbono, que son los que presentan más energía, por supuesto que son los que van a querer más consumir, porque brindan mayor calor. Por eso la energía es calor, y se elabora como calor. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que con todas las pautas alimentarias, mediar. Cómo nosotros podemos consumirlos, porque los debemos consumir también en su justa medida. Obviamente que todos los requerimientos van a ir cambiando acorde si el paciente tiene o no tiene alguna patología de base. Ten por claro que un diabético va a ser diabético en invierno, otoño, primavera y verano. Por lo tanto, él tiene que asumir que su regularización de hidrato de carbono es siempre. Por lo tanto, por eso que el concepto psiconutricional es distinto. Yo logro hacer que el paciente comprenda su condición, y si él quiere de verdad cambiar sus hábitos, son cambios de hábitos de vida para siempre, sea lo que sea la festividad o la estación del año que sea. Ahora, de acuerdo a los mitos que tú hablabas a nivel de que en invierno se engorda más, por supuesto que sí, por este grado compensatorio. Muchas veces pasamos más solo, tenemos menos actividad física. ¿Ya? No es solo por el consumo, sino como el alza de peso sigue siendo un imbalance nutricional, donde yo tengo que consumir menos y gastar más, o al revés, en invierno muchas veces consumimos más y gastamos mucho menos. Por lo tanto, este mito que antiguamente decían que era una balance, que existía un equilibrio, no es tan así. Debe haber un imbalance. Yo debo tener mayor gasto y menor consumo alimentario para que yo pueda de alguna manera o regular o bajar de peso. ¿Hay entonces un alza que se produce de unos 2 o 3 kilos en invierno? Es posible que sí. De hecho, incluso puede ser más. Más todavía. O sea, si el paciente obviamente está en una constante inactividad física, si venía de actividades, ponte tú, de verano, los niños hacen escuelas de verano, y obviamente en el invierno los papás no siguen metódicas para que los chicos, ponte tú, tengan actividad física o vidas activas más, familiares activas, van a engordar, ten por claro. Y a eso súmale de que el hecho del trabajo, hay vacaciones de invierno, ¿cierto? Las vacaciones de invierno, los niños están de vacaciones, muchas veces los papás no. Exacto. Por lo tanto, ¿con quién se quedan los hijos? Con las abuelitas, Exacto. con las vecinas. Y ahí viene otra conducta, que es la conducta de la abuelita que le hace sopaipillas, Exacto. picarones, cosas que son obviamente Fritura. más calóricas, por supuesto, Claro. y que son en base también de nuestro nivel sociocultural. Entonces, por eso tú no le puedes decir, no señora, usted no coma sopaipillas. Es como que no estuviera en Chile. Claro. Ten por claro que un día que llueve, tú le vayas a querer hacer sopaipilla a tu marido, a tus hijos, pero el punto es cuánto. No voy a hacer 1 kilo de harina ni me voy a comer 20 sopaipillas solo porque llueve. Tal vez una, bien mediada y gastándola, ten por claro que el pecado no es tan grande.
Me parece bien esa acotación porque claramente nosotros en Chile tenemos la costumbre de sentarnos a la mesa, como tú ya lo mencionabas al inicio, y siempre la abundancia y que no escaseen los alimentos. Sobre todo ahora, que las empanadas, que la sopaipilla, que las papas fritas Los y picarones, las rosquitas. claro, todo eso que son frituras, como tú bien lo decías también, pero lamentablemente abusamos de la cantidad. Si Sí. supiéramos regular mejor Sí. la cantidad, No sería seríamos tanto pecado. una sociedad un poquito más O sea, de perdóneme, mejor contexto. acabamos de realizar el último estudio latinoamericano y venimos en el tercer lugar, chiquillos. Chile es el tercer lugar con la mayor obesidad. Y eso se refleja también de lo más chiquitito. Estábamos en el quinto. No, los más chiquitos ¿No? somos el primero. El primero. ¿Eso se genera o se gesta por la poca actividad física en nosotros como familia? ¿O también pasa porque en los colegios también hay poca interacción educacional en base a Porque es eso? multifactorial. Ya. La obesidad, a diferencia de muchas otras patologías, es multifactorial. Tiene factores, antiguamente hablábamos de 5 o 6 factores. Hoy agregamos primordialmente el que yo más me dedico, que es la psiconutrición, donde yo veo finalmente que podéis tener interacciones sociales, actividad física, pero si hay un entorno, ponte tú, poco sano, ya sea para un adulto o para un niño, y que viene con algunos trastornos psicopatológicos detrás, ten por claro que la pega de bajarlos de peso no va a ser nada de fácil, porque hay otra cosa que se llaman los pesos emocionales. Ahí estamos hablando de ya algo más que no va tanto con la psicología, sino No. que va con el análisis interno, Con el yo mismo. con lo que se llama la bioneuroregulación o la bioneurodecodificación, donde nosotros ahora muchos de los que estamos estudiando ciertas cosas en medicina, estamos viendo que no solo es interpretar la bioquímica o todo lo que es medible, cuantificable, sino que hay cosas como, no sé si tú te acordás de esa frase que decía que el cuerpo grita lo que el alma calla. Exactamente. Bueno, por lo pronto es un poco eso. O sea, a nivel de peso, muchas veces podemos ver reflejado que hay pacientes que los ayudamos a bajar de peso y no siempre fue quitándole comida y haciendo más actividad física, sino que también cambiando ciertas conductas emocionales o quitando algunas cosas emocionales que venían detrás. Por eso muchas veces pasa el caso de que hay personas que se colocan banda gástrica y que finalmente después Fracasa. hacen exactamente lo mismo y fracasa todo esto, Sí, porque no se trabaja el área psicológica de ese paciente. Claramente, porque está lo que se llama hoy que yo trabajo mucho también en la consulta, lo que se llama la cirugía mental. Si yo logro, yo ahora vengo llegando también de un congreso fuera del país, donde era el Congreso Latinoamericano de Cirugía Bariátrica, y yo expuse precisamente eso, que a mi modo de ver, yo sentía que el equipo médico lo hace regio, hasta el primer año, segundo año operado, pero ¿quiénes son los que quedan con el paciente seguimiento? El psicólogo y la nutricionista. Y la nutricionista de base tampoco está bien preparada, porque lo único que habla es de comida, y el psicólogo lo único que habla de conducta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Una integración de los temas. Porque finalmente, si tú no logras que el paciente cambie desde adentro lo que le molesta, ponte tú, si tienes una persona que en realidad come porque se sacia, por ejemplo, si te lo pongo en un punto de vista, que hay una cosa que es la grasa, ¿cierto? Y la grasa tiene un valor también. La grasa nunca ha sido mala. La grasa cumple un rol fisiológico igual que cuando la grasa cumple un rol en la célula. La grasa es método de defensa, es una barrera estructural, genera calor, apapacho. Entonces el gordito muchas veces, ¿qué tiene? Una coraza, un método de defensa, algo que lo tiene defensivo contra el medio. Hay que reinterpretar entonces. Reinterpretar las partes emocionales. Yo creo que eso es lo que podemos hacer también en estos programas, a lo mejor ir viendo cada uno de los temas con las dos miradas, ¿cierto? No tampoco cansándonos con una, sino siempre con las aristas abiertas, con la mente y el corazón abierto en la medicina. Significa que nosotros podemos ver las emociones, la patología, la neurociencia, la biodecodificación, o sea, un montón de cosas maravillosas que pueden interaccionar en un diagnóstico médico. Bueno, qué interesante. ¿Les parece si vamos a hacer una pequeña pausa comercial? Porque el tema está súper interesante. Vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a ir con música. Es la colombiana Shakira que nos trae la bicicleta. Vamos y volvemos. En esta fría mañana estamos colocándole también el calor necesario. Ahí estaba la música junto a Shakira, la colombiana, ¿cierto? Estamos con la psiconutricionista Romina Pinto y estábamos conversando en el primer bloque sobre la psicología también y en cuanto a la alimentación. Ustedes en este caso como especialistas han dado este giro que también es importante para nosotros como sociedad, que no se vea un todo una especialidad, sino que como tú bien mencionabas en el primer bloque, también los especialistas que se
por decirlo así, como se fusionaran también. O se abran a la posibilidad que existen otras aristas. Ten por claro que muchas veces, y nos equivocamos mucho, quienes estamos en el área de la salud, de especificarse en una cosa y creernos muy dioses, ¿no? En realidad el área de la salud es bien una área como celosa. Entonces muchas veces no sabemos que debemos trabajar en equipo, que los equipos médicos son absolutamente y completamente necesarios, de que cada uno estudió su área porque era necesario para el equipo. Entonces yo no puedo trabajar sola, yo tengo que trabajar con médicos, kinesiólogos, con psicólogos de base, porque si bien yo soy psiconutricionista, puedo detectar la problemática, pero nunca tratarla, porque en realidad hay personas idóneas para hacerlo. Por eso el trabajo en conjunto. Estamos en invierno y en base a lo mismo, como tú bien nos mencionabas, estamos con cifras alarmantes en cuanto a la obesidad. ¿Qué alimentos debemos aumentar y cuáles debemos ir eliminando de nuestra dieta diaria? Tenemos claro que en realidad dentro de las pautas de consumo tenemos que tratar de incorporar sí o sí frutas, verduras de una manera diaria y de distintos colores. Nació hace unos años atrás el programa de 5 al día, y no sé si ustedes lo conocen, que era la manito en la que decía que teníamos que comer 5 frutas y verduras diarias, idealmente 3 frutas y 2 verduras, todas especificadas de distintos colores. Eso aseguraba, por ejemplo, que por lo menos un personaje tiene la cantidad de fibra, vitaminas y minerales necesarias para un día. En realidad los requerimientos de un paciente o una persona normal debe tener, uno tiene que asumir que nutrición es nutrirse. Por lo tanto, la palabra nutrición significa recibir la cantidad de nutrientes necesarios que una persona necesita en un día. Y esa alimentación que tú nos mencionas, Romina, los 5 factores, esas verduras, muchas veces tenemos el hábito de consumirlas cocidas. No hay problema, mira, como sea. Yo aquí, yo sé que tienen mayor pérdida. Los tiempos de cocción, sabemos que muchas veces las personas hierven una selga y ahí pierde absolutamente sus propiedades, pero siempre va a ser mejor que nada. Yeah. A lo mejor perdió vitamina, a lo mejor perdió algo, pero nunca su capacidad de tener fibra, nunca su nivel de saciedad, de estar comiendo, ponte tú, una tortilla de selga y no una tortilla de papa, y no papa frita. ¿Te fijáis? Finalmente, la calidad alimentaria va a ir dependiendo también de la capacidad gastronómica, por así decirlo. O sea, obviamente no tiene por qué ser ensalada. O sea, con el frío, yo creo que a nadie le va a gustar estar comiendo atún con lechuga. Unas legumbres. Legumbres sí, porque es exquisito comer en invierno. ¿Qué es lo que tú necesitas? Recuerda que con qué comes primero, con la vista. Si tú ves un plato humeando, y tú venís, ponte tú llegando con un frío tremendo y veís un plato de porotos con rienda humeando y con un sabor y un olor especial, ten por claro que antes de haberlo comido ya te sació. Sí, verdad. Sí, pues, porque pero también tenemos una baja también, Romina, en cuanto al consumo de este tipo de alimentos. Lo que pasa es que el consumo de legumbre en Chile es bajo, siendo que somos países productores. Nosotros tenemos que tener por lo menos en los niños consumo de mínimo una vez o 2 veces a la semana de legumbre. Es la mayor acceso de proteínas no animales, por así decirlo, sino proteínas animales de buen valor. ¿No pasa lo mismo con el pescado? Es peor, muy peor. ¿Ya? Nosotros, nuestro consumo está incluso por debajo de 2 o 3 países latinoamericanos que tienen. De hecho, nosotros somos el país que tiene la costa más maravillosa a nivel de toda, y no la aprovechamos. O sea, el consumo de pescado y marisco en nuestra sociedad es nula. Te estoy hablando que el último estudio se dice que un chileno medio come 1 vez al mes y no 2 veces a la semana como requerimos, por lo menos. Y ese consumo 2 veces a la semana que ustedes como nutricionistas requieren, ¿puede ser ese pescado en lata que viene? Bueno, el ideal va a ser siempre fresco, pero no siempre tenemos la accesibilidad. Tengo claro incluso que los mismos supermercados venden mucho más en congelado que en fresco, pero si no existe la posibilidad, voy a preferir igual, aunque sea una latita, siendo que la lata viene con otros componentes medio malos, pero o sea, por lo menos va a ser un consumo mejor que nada. Está mucho más en alza las carnes rojas, el vacuno, el pollo. La carne roja siempre ha sido el mayor consumo en Chile. Nosotros somos los países más consumidores de carne roja después de Argentina. Tenemos un alto consumo. ¿Y eso nos perjudica nutricionalmente? Porque muchas veces uno dice, pero es que
Estoy comiendo carne roja. Sí, carne roja, pero cuando son carne, y como en todo orden de cosas, por eso todo está muy mitificado. Si por ejemplo yo consumo una carne roja que es una posta, lomo liso, filete, carnes magras, y en la cantidad, si todo también va a depender de las porciones. Si yo como en la cantidad adecuada, como en el porcentaje que es 80 gramos aproximadamente para un plato de comida, ¿por qué debiese ser poco saludable? Ya, está bien entonces. Si el problema está en el mayor y como en todo orden de cosas a nivel nutricional, en el sobreconsumo. Por ejemplo, ¿por qué vemos a niñitos con obesidad? Porque ten por claro que la primera conducta es que ya cuando tienen 3 o 4 años, tú veis niños pequeños comiendo en platos de adultos. Ese también es otro factor. Debemos también aprender desde Las porciones porcionar absolutamente. Eso es una de las cosas más importantes y donde tú, por ejemplo, aquí en mi consulta vas a ver que yo trabajo mucho con las porciones, ¿no? Donde yo enseño a la gente a crear platos, a crear lo que es el plato saludable, ¿cierto? Donde podemos identificar que si nosotros hacemos un plato bien estructurado, puede ser perfectamente equilibrado. En cada uno de los cuartos de un plato saludable va los distintos tipos de nutrientes, miren, donde tiene que ir categorizado así. Si tú lo ves así, ¿tú lo ves un plato poco? No, es bastante. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura que ese porcentaje de arroz viene cubriendo la mitad del plato o 3/4. Lo que pasa es que la gente ve lo que quiere ver. La gente quiere ver esto. Claro. Exactamente. ¿No? Eso es exactamente. Entonces, visual y por eso la psiconutrición es tan importante. Yo debo guiar y enseñarle a la gente que finalmente lo que ve es lo que tiene que ver. Claro. Y utilizando las mismas porciones. Ahora, en base a tu experiencia de psiconutrición, ¿cuesta mucho cambiar el hábito en una persona o se logra rápidamente? No, es un proceso. Proceso mínimo de los niños, generalmente ya estamos viendo cambios de conducta a nivel psicológico a los 6 meses. Con conducta psicológica y con resultados a nivel de balanza. Yeah. Y en un adulto claramente es más complejo porque tenéis todo lo que es sociocultural, los mitos, tenéis el tema del querer. Porque si un paciente no quiere cambiar hábitos, no se le puede obligar. Y es mucho de querer. Es más fácil ir cambiando los hábitos, me imagino, de un niño, ¿no? Que más de un adulto. No, porque si tú me preguntas a mí, un niño tiene obesidad hasta los 10 años, ¿de quién es la responsabilidad? De los papás. Por supuesto. O sea, no todo solo de los papás, sino del entorno completo donde el niño se desenvuelve. Por lo tanto, un chico va a comer lo que el papá le da o lo que la familia distribuye. Por lo tanto, si la familia cambia ellos su conducta, el niño la va a tener que cambiar porque ahí se cría. Pero es más rápido, es mucho más rápido la evolución de un niño que un adulto. ¿Cuesta más entender el adulto? Sí. Y yo estoy claro que un niño va a crecer, pues viejo. O sea, un niño va a ir creciendo. Si un niño, ponte tú, tenía que bajar 15 kilos y que se baje 8 y crezca 2, estamos listos. Está súper. El adulto no. El adulto baja o baja. O cambia los estilos o los cambia. Ya, tiene mucha más opción. Y bueno, en este caso preocupándonos de los más pequeñitos. ¿Cuándo, a qué edad nosotros ya deberíamos preocuparnos de que tuviese una obesidad o que ya uno notara que va hacia una obesidad? La verdad es que las obesidades, chiquillos, se gestan desde el útero. Ya desde el minuto de la gestación, nosotros ya venimos con ciertas predisposiciones genéticas y algunas predisposiciones espirituales y otras cosas que tienen que ver también con las neurociencias, donde nosotros vemos que de acuerdo a las conductas alimentarias de la madre, gustos, preferencias, si la madre, por ejemplo, mientras estaba el gestante en la guatita, tuvo ciertas problemáticas, depresiones pre y posparto, o sea, muchos factores que van a determinar si un chico es o no es obeso más. Eso lo podemos ir desarrollando en cada uno de los temas. Bueno, Romina, súper interesante. Yo creo que nos queda muchísimo para seguir desarrollando. Pero bueno, aquí está Romina Pinto, psiconutricionista, con nosotros también una panelista que va a estar estable todas las semanas conversando de esto y mucho más. Algún tema de interés y que la gente siempre dé su opinión y sus necesidades. Yo creo que en nuestras redes sociales, donde podamos ir desarrollando lo que los pacientes o el público quiera. No siempre preparar nosotros, a lo mejor algunas cosas de interés las podemos sin ningún problema desarrollar. Muchas gracias, Romina. A ustedes. Ahí estábamos con Romina Pinto, psiconutricionista, a través de Imagia Televisión. Nosotros vamos a ir a una pausa, vamos con un tip interesante y ya retornamos.